3, 2, 1. Bienvenidos a Mentes Artificiales, el podcast donde exploraremos el mundo de la inteligencia artificial. Hoy hablaremos sobre cómo los robots están cambiando el mundo que conocemos. ¿Alguna vez has hablado con un chatbot que parecía humano? ¿Sabías que hay autos que se conducen solos? ¿O has visto un robot bailando como un humano? Esto es solo el principio. En Mentes Artificiales entenderemos cómo los robots y la inteligencia artificial están transformando nuestra vida cotidiana. Pero no te preocupes si no sabes mucho sobre el tema. En este podcast hablaremos de forma clara y sencilla para que todos puedan entenderlo, incluso un niño de 5 años. Así que, prepárate para desafiar tus pensamientos y expandir tu mente mientras exploramos el emocionante mundo de la inteligencia artificial. Esto es Mentes Artificiales. El día de hoy en Mentes Artificiales Podcast nos acompaña Silvia Díaz, ingeniera industrial y líder en analítica en el sector de ventas. Nos va a estar comentando un poquito sobre su trayectoria, sobre su día a día y algo muy importante, y es el análisis y el entendimiento de los datos aplicados justamente a decisiones de negocio. Así que acompáñenos. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este nuevo episodio. Los invito a que nos sigan en Instagram y en TikTok como Mentes Artificiales y recuerden que nos pueden escuchar en Spotify y en YouTube. Buenos días a todos amigos de Mentes Artificiales. El día de hoy tenemos una invitada muy especial que llevamos unos días intentando tener con nosotros. Bienvenida Silvia, preséntate por favor. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Es un placer estar acá. Bueno, como decía Natalia, soy Silvia Díaz y he trabajado en temas de analítica durante casi 8 años y pues estoy acá para contarles un poco también de mi experiencia y cómo hemos llegado hasta este punto. Claro que sí, Silvia, bienvenida, y esperamos pues obviamente que disfrutes el estar acá con nosotros. Para empezar en el tema, quisiera que nos cuentes cómo desde ingeniería industrial, que es tu perfil de base, ¿cierto? Llegaste a este mundo de los datos, a este mundo de inteligencia artificial, y si te acuerdas, ¿cuál fue ese primer contacto que tú tuviste con inteligencia artificial? Claro que sí, pues la verdad fue coincidencia. Yo soy ingeniera industrial de profesión, tengo una maestría en ingeniería industrial también, pero cuando yo estaba en el pregrado me enfocaba mucho en las finanzas, amaba las finanzas, decía los números son lo mío. Pero no sabía que al final no iban a ser los números contables, sino los números estadísticos. Entonces, para mí fue una casualidad encontrarme en este mundo. Entré a empezar a investigar, a empezar a entender la data desde mi primer rol como practicante. Entonces, ahí fue cuando se me abrió el reto de, bueno, ¿qué hacemos con los números? ¿Cómo podemos caracterizar perfiles? ¿Cómo podemos caracterizar modelos para poder enfrentarnos a lo que se viene y entender pues a nuestros clientes, entender a nuestros usuarios? Entonces realmente fue una coincidencia. En ese momento la palabra analítica no se usaba, era más bueno, cómo sacamos un entendimiento del cliente, cómo armamos un promedio, era muy enfocado hacia la estadística. Por eso es bastante interesante que hoy lo llamemos de esa manera, pues porque detrás hay un fondo de conocimiento que siempre hemos tenido, pero que ha ido evolucionando con el paso del tiempo a lo que hoy conocemos como ciencia de datos, machine learning e inteligencia artificial. Entonces, la verdad fue una coincidencia y después de eso no he vuelto atrás. Entonces, así fue como empecé. A partir de eso he aprendido un montón. No hubo como una estructura académica fija que te enseñara eso en su momento, pero sí bases que han aportado y apoyado al conocimiento. Entonces, eso es como lo primero. Hoy en día sí se consiguen muchos cursos, estudios al respecto. Entonces, pues claramente ir a seguir aprendiendo y pues capacitándose para eso. Entonces, así fue como lo descubrí. Y pues después de eso siempre he trabajado como en análisis de datos, más que hoy en día pues está enfocado a la inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial es algo muy grande que abarca diferentes frentes y pues desde el entendimiento de los datos es que podemos llegar a una respuesta. Entonces eso es como el core de la analítica, por así decirlo.
Silvia, ¿hay algún proyecto en particular que tú recuerdes con cariño y digas, este proyecto me enamoró de este campo de los datos y de la inteligencia artificial? Yo creo que todos. Yo lo que más amo de utilizar los datos es cómo lo vuelvo en una estrategia de negocio. O sea, algo que yo siempre le digo a mi equipo y con las personas que trabajo en el día a día es, podemos hacer un modelo, podemos ser científicos de datos super pro, machine learning engineers, desarrolladores super pro, que es un perfil que se necesita claramente, o sea, sí o sí hay personas que deben hacer eso. Pero cuando uno lo conecta con el negocio, es cuando el valor se transforma. Entonces, a mí lo que más me gusta es poder hacer algo técnico y a veces ni siquiera tan avanzado como una inteligencia o crear algo súper robusto, sino con algo técnico, yo cómo lo ato al negocio, cómo lo ato a la operación y cómo hago para ir un poco más allá. Eso es como, más allá de algo puntual o un proyecto, es cómo yo hago sentir que esto genera una facilidad, ya sea internamente el negocio o hacia el cliente, por ejemplo. Entonces, cuando un usuario interactúa con una página mucho más fácil, cuando un usuario no necesita buscar 20 veces, sino de una vez el algoritmo te recomienda. A veces lo vemos como algo, pues está conociendo todo de mí, pero yo amo entrar a Instagram y que me recomiende de una de las cosas que me gustan. Yo no quiero dar 20 vueltas para llegar a algo que yo quiero. Entonces creo que cuando uno lo conecta con la necesidad de la persona, no todo el mundo va a estar dispuesto a, pero los que sí, lo van a ver y va a ser bastante útil tanto para el negocio, para nuestro día a día y pues así estemos saturados de información, pues cuando conectamos eso técnico a una utilidad es cuando se ve el valor de la data y de la información. Yo creo que tú tocas un tema muy importante que también lo hemos venido discutiendo con la serie de invitados que hemos tenido acá, y es justamente cómo acercamos ese conocimiento teórico, ¿cierto?, a la práctica. Y tú mencionas el puente clave y es justamente con estos indicadores, como venga, listo, con este entendimiento, ¿qué puedo hacer para mejorar ese negocio? Y cuando uno asienta ya los modelos, y estamos completamente de acuerdo, muchas veces uno piensa, ¿cierto?, que la inteligencia artificial son cosas voladísimas, re locas, pero uno puede hacer también modelitos más simples, menos complejidad, apuntando a un objetivo específico, y eso nos va a disparar obviamente. Y también la otra parte que me gusta mucho como lo mencionas, es que ya cuando la gente se da cuenta que nos deja hacer como ese pedacito de nuestro trabajo, venga, yo pongo a funcionar este modelo, démosle 1 o 2 meses y miremos el impacto. Cuando ya tenemos resultados, ya la gente como que empieza a creer, ¿cierto? Es un poquito como ir transformando esa mentalidad. No sé qué opinas tú. Claro, ¿no? Y acá hay dos mundos. Hay personas que dicen, no, pues yo quiero que la inteligencia artificial me haga esto. Y ya, y se olvidan que tiene que haber un objetivo, se olvidan de que debe haber un entrenamiento previo. O sea, hay una consecución de eventos para poder llegar a generar una inteligencia. O un modelo, simplemente. O sea, no es como hay una máquina por allá lejana que me arma algo imaginario, sino es, venga, yo cómo me siento a entender lo que quiero para saber cuál es la respuesta que espero. Porque si yo no lo entiendo, no voy a tener una respuesta deseada y pues eso a la larga no me va a ser útil. Y por el otro lado, pues no se necesita como un conocimiento hoy en día de programar súper avanzado para poder hacer algo sencillo. Todo el día, y creo que en nuestra cotidianidad nosotros tomamos decisiones basadas en datos. Creo que el concepto inicial es, primero, entiende qué información tienes, qué puedes hacer con esa información, y ya después mira si puedes optimizarlo, mejorarlo con un modelo, hacer algo mucho más allá. Pero en la actualidad tomamos decisiones basadas en datos. Ejemplo, cuando uno, pues, no sé si ustedes compran por internet, sí. A mí me gusta comprar por internet. Cuando uno va a seleccionar la talla, pues uno no sabe cuál es el tamaño de la prenda, porque pues está en la página. Pero sí hay información o una infografía que te dice, si tú mides de tanto a tanto, más o menos esa es tu talla. Suena muy sencillo, pero ahí tú ya estás tomando una decisión basada en un dato o en un patrón que te están dando. Entonces, cuando las personas interactúan, generan
esos patrones generen ese conocimiento o esa información con la que nosotros podemos tomar decisiones. Entonces, poder entender que para saber qué queremos de respuesta, qué debemos capturar y qué debemos hacer con esa transformación de los datos, es lo que nos da el valor agregado al final para poder hacer algo más allá. Claro, y yo conecto eso que me mencionas con también qué datos tengo disponibles, ¿cierto? Porque yo puedo predecir, por ejemplo, no sé, quiero predecir si la luna mañana va a estar llena o va a estar media luna, lo que sea. Listo, ¿quién ha medido eso? ¿Qué datos hay sobre eso? No, no tengo ninguno, no lo puedo hacer. Entonces, aquí con lo que tú nos mencionas, damos más claridad sobre la importancia, ¿cierto?, de los datos. O sea, conocer mis datos me permite también conocer qué puedo hacer y qué no puedo hacer, para no empezar a prometer cosas que no lo vamos a poder hacer. Tú hablaste algo muy bacano, muy interesante que va conectado con esto de los datos y es el análisis de esos datos. Para alguien que no tiene idea o que se está metiendo en este mundo, ¿cómo le podemos explicar qué es el análisis de los datos? ¿Qué es ese descriptivo que nosotros hacemos normalmente? Uy, qué buena pregunta, porque eso es lo más difícil. O sea, primero, capturar los datos, tener los datos que uno espera. Uno quisiera, no sé, la información, voy a pararme en un centro comercial. De todas las personas que entran al centro comercial, quiénes son, sus nombres, sus correos, qué talla de zapato, camiseta, todo. Porque con eso yo podría hacer muchas cosas, ¿sí? Conocer a todos los que entraron y yo fuera administrador del centro comercial, podría potencializar mis ventas al 100. Pero esa recolección de información, primero, tiene vacíos. O sea, hay personas que no brindan toda la información. Segundo, tiene errores. Una talla de zapatos 50. Pues uno dice, no sé quién calza 50 hoy en Bogotá. ¿Vale? Pero esos son los retos que uno se enfrenta al día a día. Entonces, cuando uno tiene la data, uno dice, listo, tengo la data y ya con eso puedo hacer todo. No. Primero toca entender qué hay ahí, ¿sí? Si en la columna o en la información, en la variable talla, hay una que no tiene nada que ver, se comporta como lo que llamamos un outlier, un dato atípico, un dato fuera de la muestra, pues ¿qué hacemos con eso? Entonces, primero manejar esos datos. El otro, los vacíos. Pues si la persona no quiso poner su talla de zapato, pues no tenemos ni idea cuánto calza. Que podemos asociar y que después podemos crear clústeres y agrupaciones, entender de pronto eventualmente cuál es la talla de esa persona, se puede. Pero inicialmente la data no te brinda la información. Entonces, vacíos. ¿Qué pasa si una variable que tú tienes, por ejemplo, de la altura de la persona, el 90% de los usuarios que tú tienes está vacía? Pues es una variable que no te va a caracterizar, que no te va a decir nada, que no te va a ayudar a poder interpretar la información que tú necesitas. Entonces los retos son, pues primero completitud, primero homogeneidad de la información, y después ahí sí me enfrento a ver, listo, ahora qué hago con esta información. Ahí es cuando salen los análisis de escritura. Primero entender, bueno, mi población es más o menos jóvenes, son más o menos adultos de mediana edad, son más o menos altos, bajitos, ¿sí? Son más o menos deportistas, no tan deportistas. Eso es lo que me ayuda a identificar después la información descriptiva. Entonces, cuando entendemos cuál es el promedio de la población que yo estoy hablando, qué tanto se comporta esa población, si están más hacia las edades adultas, todo eso es lo que nos va diciendo la información. Y solo ya con eso uno puede saber, primero, qué cliente tiene o qué tipo de usuarios está tratando, para generar o segmentos o mensajes diferentes. Si yo son atléticos, pues yo no les voy a decir, o sí, pues vender un colchón para que estén todo el día durmiendo, pero si les cambio el mensaje, si descansas hoy mejor, mañana podrás tener, no sé, un mejor desempeño en tu carrera. Entonces, esas cosas son las que nos ayudan a entender a partir de la información. No, y ya después, ahí digamos que tenemos un modelo. Claro. Pero por ahora ya podemos hacer un montón de cosas solo con tener ese entendimiento y esa información. Si no tuviéramos eso, pues realmente podríamos ser muy genéricos y muy básicos en cuanto a una comunicación con el cliente o en cuanto a una posible oferta. Claro, y ahí también, para hacer un poquito la claridad,
eso, todo ese entendimiento que tú nos mencionas es un aproximado, ¿cierto? O sea, nosotros queremos qué historia nos cuentan los datos, es lo que queremos entender. Puede que sea acertado, puede ser que no, dependerá de todo lo que tú nos comentas, pero sí nos permite o nos da justamente ese primer acercamiento. Venga, la estimación me dice lo que tú decías, que no sé, el 80% de su base son deportistas. Ya, eso es lo que me están contando sus datos. Entonces ya puedo ajustar justamente las siguientes etapas, como tú lo mencionas, y ahí como dar ese entendimiento. Siempre que nosotros trabajamos con modelos de Machine Learning, este tipo como de propensiones, quemamos etapas, vamos evacuando como etapas. La fundamental, y yo estoy 100% de acuerdo contigo, es la de los datos, el análisis de los datos, el entendimiento de los datos, porque ahí me permite ya desencadenar el resto de cosas que quiero hacer. Si hago un modelo de regresión, si hago un modelo de clasificación, si hago qué quiero hacer y después del modelo, cómo lo ato con una estrategia, que es la siguiente parte que tú mencionabas. Venga, no le hable a este cliente, por ejemplo, es un cliente joven, de unos 20 a 35 años, a ese cliente tutelo, porque es joven, no le va a incomodar. Pero si tiene otro cliente ya de una edad más avanzada, no lo tutele porque para esa persona va a ser una falta de respeto. Entonces mira que es todo un proceso que vamos desencadenando para llegar justamente a esos resultados y objetivos que se planean al principio. Silvia, a mí me causa curiosidad, es que tú llevas 8 años trabajando en esto. Hoy en día todo el mundo habla de inteligencia artificial, de análisis de datos, pero ¿cómo era hace 8 años? O sea, ¿cómo has visto esa transición en este tiempo? Pues creo que lo que ha cambiado es la tecnología. Mm. El concepto base de interpretar la data es pues parte de entender la estadística, ¿no? O sea, todo esto tiene una base estadística que independientemente del nombre que le pongamos, pues detrás hay probabilidades. Y siempre van a existir probabilidades de que ocurra o no ocurra, usted sea de esta forma o sea de esta forma. Esto, ¿cómo ha cambiado? Pues antes Excel era como la herramienta que era súper poderosa. Programar en Visual Basic era lo más avanzado. Ya pues evolucionó a temas de Java, a temas de Python, ya cuando se empezó a desarrollar todos los ecosistemas de R, Python, es cuando ya empieza a evolucionar y a crecer rápido. O sea, cuando uno aprendía del modelo de logístico, el modelo más sencillo de probabilidades. Hoy en día podemos hablar de infinitos modelos, de redes neuronales súper complejas, hasta llegar a la inteligencia artificial generativa, en el cual pues cada vez se va complejizando de una manera, pero las herramientas también lo van facilitando. Claro. Entonces, no es que como hoy el modelo es súper avanzado, yo tengo que aprender muchísimo más, no, sino me brindan mayores herramientas para yo poderlo hacer. De hecho, voy a hacer un modelo también. Tú puedes usar una herramienta de inteligencia artificial para hacer un modelo. Ya también hemos evolucionado tanto que el desarrollo de esto es cada vez más sencillo a nivel operativo, pero se requiere un nivel de conocimiento de poderlo interpretar, de qué quiero, de cuáles son las variables que debo ingresar, cómo debo diseñarlo para que la respuesta sea lo que yo espero. Entonces, como lo que uno empieza a aprender y las herramientas nos empiezan a brindar. Entonces, antes pues era muy arcaico de pues, unos y ceros, sí. Como barrer la información de la manera que uno pudiera sin que el computador explotara. Hoy en día pues también tenemos todo en la nube, pues el servidor en Estados Unidos, el servidor en China, el servidor. Entonces, eso nos facilita el poder desarrollar. No quiere decir que requiere un nivel de expertise, no quiere decir que requiere un nivel de conocimiento, pero pues realmente está mucho más a la mano, tutoriales, hasta la misma inteligencia artificial te lo dice y te lo enseña. Entonces, eso es como lo que ha cambiado, lo que ahora también lo vuelve un reto, porque hay tantas cosas que mantenerse al tanto a veces es mucha información. Pero pues, es lo bonito hoy del mundo. Yo me enfrento a muchas personas que están recién egresadas, que quieren aplicar este mundo del machine learning, de la inteligencia artificial, y a veces solo quieren enfocarse en el modelo, pero también el mensaje es, ¿qué queremos hacer con esto? ¿Sí? Porque puede pasar que uno diseñe algo súper sofisticado y nadie lo use. Entonces,
eh, las herramientas nos facilitan, pero también tenemos que ser esa inteligencia humana para poder conectar las cosas. Mencionaste algo muy importante y que creo que es algo o un error que está pasando mucho hoy en día y es que todo el mundo quiere utilizar las últimas tecnologías. Entonces ya la respuesta para todo es inteligencia artificial generativa o redes neuronales y no necesariamente en el contexto que se apliquen quizás sea la mejor opción. Esto sí veo que está pasando mucho hoy en día. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, sí. Eh, ¿Qué pasa? Lo que les decía un poco es, se quiere como que la respuesta esté ya a mi problema actual. ¿Sí? Entonces, la inteligencia artificial me lo va a resolver. ¿Sí? Pero creo que acá uno lo primero que debe cuestionarse es cuál es mi objetivo y qué es lo que quiero resolver. Correcto. Entonces, a veces solo con que, no sé, yo quiero que la inteligencia artificial me prediga cuántas personas van a entrar a centro. ¿Sí? Volviendo al ejemplo, eso lo va a poder hacer, pero si hoy yo sé cuántas entran, ¿sí? Y algo muy básico como sacar un promedio, pues sé más o menos cuántas van a entrar sin necesidad de hacer absolutamente nada más allá, ¿sí? Entonces, a veces saber cuál es mi pregunta y puede que la inteligencia lo responda y se demore 3 minutos, ¿sí? Pero yo en 1 minuto también lo puedo responder de otra forma. A veces queremos complejizar todo y a veces las soluciones son algo mucho más sencillo que podemos hacer en nuestro día a día. Entonces, una persona que no tenga ni idea de modelos, que no tenga ni idea de machine learning, de inteligencia artificial, que esté en su operación diaria va a decir, uy, la inteligencia artificial me ayudaría en esto. Pero a veces deberíamos ponernos y decir, bueno, y si no la tengo, o si yo fuera, sí, como si tú tuviera un experto aquí de analítica, ¿qué les recomendaría? ¿Sí? Entonces, a veces lo que yo recomiendo es, pues miremos la información que tenemos, montemos así sea solo un Excel, y ya eso nos resuelve al menos, no sé, el 30% de lo que tú quisieras resolver con la inteligencia artificial, y que con ese desarrollo de tecnología, desarrollo de muchas cosas, podría tomar un mes. Pero hoy podemos resolverlo en 2 días. Entonces, a veces, no es solo que respondamos el 100%, sino que hoy con lo que yo tengo, con las herramientas y con lo que conozco, puedo responder. Entonces, muchas personas me dicen, no, yo quiero aprender de inteligencia artificial y yo, pero ya sabes hacer un dashboard, sabes hacer un tablero en el que tú veas la información de lo que hoy tienes. Dicen, no, pues es que yo no necesito esto, yo necesito inteligencia artificial. Entonces, creo que antes de afanarnos a llegar a inteligencia artificial es yo qué estoy aprendiendo con mi información y si sí puedo hacer cosas con ella. Silvia, desde tu conocimiento y experiencia, ¿tú qué le recomendarías a alguien que apenas está empezando? O sea, como un paso a seguir, o sea, primero revisa los datos, mira si puedes resolverlo con una estrategia analítica, ¿cómo lo harías tú? Sí, alguien que apenas esté empezando, lo primero es saber con qué cuento, ¿sí? Saber con qué cuento, qué es lo que quiere responder y después van a salir un montón de más de preguntas, pero hoy, con lo que tengo, ¿qué puedo responder? Entonces, interpretar, hacer una posible descripción, un tablerito en el que yo pueda tomar decisiones día a día, ¿sí? Eso es lo primero. Ya después empezamos a aprender cosas de programación, hay personas que empiezan a trabajar con eso para que ya no les cabe en Excel, entonces ya tienen mucha información, entonces empiezan a trabajar con temas de SQL, que son las bases de datos más grandes que tenemos, pues que no caben ya en un Excel. Me empiezo a conectar con herramientas de visualización. Todo, pues, actualmente muchas plataformas nos ofrecen muchas facilidades, hasta la inteligencia artificial ya te ayuda a hacer gráficos bonitos de diseñador, pero pues lo que importa es tú qué quieres entender en esos números y en esos gráficos. Entonces visualizar esa información y después sentarte con los demás y ver, bueno, ¿esto qué nos sirve? ¿Qué podemos aprender de esto? ¿Qué nos enseña? ¿Sí? Y cuando nos enseña algo, ahí sí me enfrento, pues creemos un modelo en el que hagamos algo de predecir si en 2 o 3 meses o las personas que están llegando van a comprar o no van a comprar. Entonces ahí es cuando uno ya empieza a sofisticar el conocimiento de inteligencia o de análisis de datos, que parte de algo
que es entender lo que hoy tengo y las capacidades que puedo llegar a tener. Que después toca involucrar tecnología, que después toca involucrar, no sé, a una app y diseñar, ¿sí? Como esas tecnologías para podernos conectar al negocio, son cosas que se van resolviendo y que pues, en diferentes cursos, herramientas también se van aprendiendo a medida que se va creando una necesidad. Entonces, ejemplo, aprender SQL, ejemplo, aprender Python, son cosas que nos facilitan a desarrollar estas herramientas. Totalmente. De acuerdo. Ya adentrándonos como un poquito más en tu perfil y en lo que haces tu día a día, sabemos que tú utilizas justamente todo este entendimiento y la ciencia de datos para optimizar esos modelos de venta. ¿Hay algún ejemplo que nos puedas compartir de un modelo predictivo que haya tenido un impacto interesante, un resultado interesante con alguna estrategia comercial? Yo creo que hay varios, Ujú, pero creo que hay un punto clave y es el modelo en sí no te lo va a solucionar, ujú, ¿sí? Te va a ayudar un montón, pero la primera iteración por lo general no es tan efectiva. Entonces, parte de probar algo es también experimentar. ujú, Entonces, lo más interesante de este mundo de el que tú mencionas de vender o de llegar al cliente es experimentar cosas, ujú, ¿sí? Porque, porque si yo estoy desde un mundo financiero, no es lo mismo hablar de cierta forma o de ciertas características, así yo estoy en el mundo de venta de ropa. claro. ¿Sí? Entonces, experimentar con tu usuario es probar o darle nuevas, por así decirlo, desde los datos, características para que tú puedas hacer diferentes A/B tests, o sea, Ujú, como probar y experimentar. Eso funciona muchísimo. Entonces, yo voy a lanzar un modelo predictivo en el que quiero saber si la persona tiene probabilidad de compra o ujú, no comprar. ujú, ¿Sí? Entonces, mi modelo me dice que tengo una probabilidad de comprar, puede ser un modelo logístico sencillo, puede ser un XGBoost, que es un modelo ya que aglomera pues diferentes modelos, ¿sí? Entonces, puede ser un modelo que al final, ¿qué me dice? O sea, en términos bases, tengo unas variables, quiero predecir si la persona tiene probabilidad de comprar o no, unos o ceros, ujú, ¿sí? O sí o no, o probabilidades 10%, ujú, 20%, 30%. Eso es lo que hace mi modelo. La metodología que yo utilice, que puede ser lo que mencionaba de un Logit, de un XGBoost o cualquier modelo, lo que hace es cómo me acerco a ese 1 y ese 0 y que me descache lo menos, ¿sí? O exacto. sea, que ojalá pudiera predecir el futuro 100%, ¿sí? Ujú, Total. Entonces, lo que quiero es que si yo digo que alguno de ustedes va a comprarlo, pues yo esté casi 100% segura de que eso pase. Pero como es un juego de probabilidades, yo no estoy 100% segura. Entonces ahí es cuando, listo, tengo mi modelo, yo sé que todos estos quieren comprar y todos estos no quieren comprar. Pero sí, ujú, ahí es cuando empieza el testeo, ¿sí? Entonces empezamos a testear. ¿Y por qué es importante testear? Porque yo quiero decir, bueno, de los que yo dije que no, ¿sí? Que no iban a comprar, si igual les envío lo mismo que los que dicen que sí, ujú, ¿qué pasa? ¿Sí? ujú, Y en verdad mi modelo clasifica adecuadamente, no deberían comprar los que no y deberían comprar los que sí. Ujú. Pero ahí es cuando empieza la experimentación. Y quiero probar si sí eso está haciendo. Si no lo hace, hay algún error o mi población no es suficiente para predecir eso. ujú, Pero si sí se cumple, ahí digo, en efecto, mi modelo es súper bueno, voy a seguir utilizándolo, ya no necesito testear más cosas, lo importante es hacerlo una, dos o tres veces como para ujú. estar bien, 100% seguro, pero ahí es cuando es la parte como más interesante y divertida de Sí. no está funcionando, ahora qué hacemos, ¿sí? No está funcionando, ¿qué nos inventamos? ¿Sí? Ujú. Exacto. No está funcionando, ¿qué otra cosa puedo probar? Ajá, Ujú. Entonces, el resultado de esa experimentación, de hecho, es la más útil para volver a alimentar el modelo, claro. ¿sí? El resultado es el que me va diciendo, usted no está tan bien, por favor, recalibre, por Ujú, favor, vuelva, intente otra vez, game over, ¿sí? Eso es lo que nos enseña la parte de los humanos. Entonces, lo que te decía, ahí es cuando se vuelve súper divertido porque uno empieza a testear
si le digo esto o no le digo esto, pues funciona o no funciona. Por lo general, si tienes una probabilidad del 70% de que eso funcione, porque ahí es cuando jugamos con las probabilidades. Si es más que el 50%, ya es mejor, Claro. es mejor que lanzar tu moneda. Claro. Entonces, si ya estás en un 70, en un 80, tú dices, ya me siento tranquilo, ya puedo seguir lanzando esto. Más bien, cómo lo voy monitoreando, que ese es el otro, el post, en la operación, cómo lo voy monitoreando desde mi rol analítico, pues para decir, uy, ya la población cambió, ya este modelo no me sirve, tengo que recalibrar. Porque no es algo que tú creas una vez y queda allá, Uy, eso es y importante. nunca más lo vuelvo a ver, ¿no? Sino es algo que con el tiempo y con la velocidad con la que estamos creciendo, aprendiendo, cambiando, se requiere estar en sí. Entonces, el modelo lo que te facilita es que no tengas que estar tú, ¿sí?, pendiente que la persona entre o no entre para enviarle la comunicación o para atraerlo, sino que hay algo detrás que lo está haciendo automáticamente, pero que toca estar pendiente que eso siga funcionando, de que esto esté operando bien, de que mantengamos un loop fresco, actualizado. Entonces, el modelo al final, lo interesante es cómo lo usas, pero también cómo lo testas. Entonces, ahí es como la conexión de los dos mundos, sobre todo en este mundo de ventas, porque hay otros modelos de riesgo, de detección de muchas cosas que también toca experimentar, pero que de pronto se manejan de otra forma, un poco más como formales o técnicas. Pero en este, que es más comercial, es bastante bonito. Sí, de acuerdo. Ahí tú mencionas, Silvia, muchas cosas. Hay muchas cosas en las que prácticamente si nos centramos en cada tema podríamos hablar toda la tarde en cada cosa particular. Pero entre todas estas cosas que tú mencionas, a mí me parece muy interesante es entender lo que nosotros llamamos el ciclo de vida del modelo, ¿cierto? Que es esa parte final que tú nos comentabas. Venga, ya lo probé, lo testé, me da una probabilidad decente, ¿cierto? Que en este caso lo que tú mencionas también es súper clave y es lo que yo he notado muchas veces hablando con personas que casi no están como de cerca con los modelos, y es que ellos piensan que el modelo no se equivoca. Y es al contrario, nosotros lo que tratamos es que se equivoque lo menos posible, eso es lo que nosotros hacemos, ¿cierto? Entonces esa parte depende también en cierta manera, y mira que esto nos devuelve a lo que hablamos al principio y es de mis datos. Entonces, si yo ajusté el modelo, lo testé, lo puse a prueba, funcionó 1, 2, 3 meses y al cuarto se me cayó, muy seguramente lo que pasó es que hubo un cambio en mis datos. Eso es algo que uno ya más o menos lo va entendiendo y lo va adquiriendo con la experiencia también, pues obviamente de ver estos modelos. Pero mira que volvemos nuevamente a la importancia de los datos, a la importancia de esos análisis descriptivos, de entender mi población cambió o no cambió. ¿En qué aspecto puede ser, por ejemplo, el cambio? Es que antes tenía en mi base puros jóvenes, el más viejo tenía 30 años. Y por alguna razón me metieron más registros y resulta y pasa que esos registros ya vienen de 50 a 60 años. Ya cambió la población. Mira que ya mi población cambió, entonces requiere nuevamente estar pendiente. Y yo estoy de acuerdo también, la parte divertida de esto es probarlo, ¿cierto? Uno lo ajusta, hace sus pruebas internas, pero la realidad es el mundo real. Ya cuando yo lo lanzo, cuando ya entiendo con toda esa variabilidad que tienen mis datos del mundo real, pues ya veo en realidad qué está pasando y qué está sucediendo. Y hablando un poquito de esas estrategias, Silvia, ¿nos puedes comentar un poco cómo atamos el modelo justamente a esas estrategias comerciales? ¿Cómo tú normalmente lo haces? ¿Adaptando mensajes, cambiando, no sé, formas de contacto? ¿Cómo normalmente lo haces en este mundo de las ventas? Acá sí, acá la palabra analítica ahora se utiliza para todo, Sí. pero hay algo como dos puntos, sobre todo en el mundo de las ventas, es tú cómo desde lo teórico lo realizas el modelo o calibras la información, pero también desde la parte que ahora suena bastante en el mundo de la analítica, es la parte del growth. Entonces, ¿cómo lo conectas para que esa sistemática de iteraciones, de pruebas, sean mucho más rápidas? Creo que hoy el reto es cómo hacerlo más rápido, ¿sí? Entonces, no es solamente entrenar el modelo para decir, uy, ya puedo vender más con esto, sino también es cómo me comunico con la persona.
Entonces son como dos puntos en el que ambos se tiene que aprender. Entonces puede que el modelo esté súper bien calibrado, pero también contarle o decirle a la persona cómo llegar a ella también hace parte de este aprendizaje. Entonces ahí también nace un término y hoy en día como una analítica del marketing, todo lo de marketing analytics, toda la parte de growth, ahí es cuando también nace eso, un poco por ese entendimiento del cliente para poder llegar de alguna manera a ese usuario. Entonces ahora se hace bastante analítica en páginas web, en las interacciones que tenemos con el usuario, lo que le pones de primero al usuario, qué aviso a este lado le está apareciendo al usuario, ¿sí? Si tú lo conoces, independientemente del modelo que tengas atrás, que es donde yo trabajo un poco más, es también trabajar con equipos que estén capacitados para diseñar todo esto más robusto. Hace que sea mucho más fácil. Entonces, toda la parte de marketing, de growth, ha hecho que esta palabra o estos modelos sean más conocidos porque ahí es donde se está viendo el efecto y por lo que son famosos muchos de los modelos principales como Netflix o Amazon es porque han utilizado eso para cambiar sus estrategias de venta. Claro. Entonces, ¿cómo te posicionas en una página o cómo te posicionas en una aplicación o qué avisos les aparece en una aplicación? Eso es lo que hace que el usuario quiera interactuar mucho más con las herramientas. Entonces, eso es lo que yo conecto. Detrás pueden existir muchas cosas, por eso siempre digo que hay una sinergia de equipos, pero al final es yo que le estoy mostrando a la persona en el tema de ventas. O sea, solo hablando de ventas, Sí. ese es como el... Silvia, hay algo que a mí me llama mucho la atención de tu perfil y es que tú estás en un rol de liderazgo en un campo que es mucho más hacia el campo masculino. Sí. ¿Cómo ha sido esto? ¿Cuál ha sido tu mayor reto en esta posición? Creo que es una buena pregunta porque cuando yo inicié, antes de volverse tan boom, sí. boom, pues sí eran más hombres, o sea, nada que hacer, eran más hombres los que estudiaban esto estadística o se empezaban a enfocar en esta parte de tecnología también, porque pues aquí también se requiere un nivel de conocimiento de programación, entonces uno veía bastantes hombres y creo que hoy en día este conocimiento no solo se basa en un género o en una distinción, porque pues también llegamos a diferentes por así decirlo, carreras o formas de vivir o especialistas. Ya no se necesitan solamente personas ingenieras que por allá programen detrás en una esquina, ¿sí? Sino que también se requiere otras habilidades. Entonces, hoy en día, pues existen demasiadas habilidades en diferentes personas, pero llegar a un rol de liderazgo no ha sido un camino fácil también, pero hoy en día sí o sea, se encuentran el interés y el conocimiento por desarrollar habilidades desde cualquier persona. Entonces, creo que eso ha cambiado también es por la tecnología, porque hoy estamos todos más interesados en ampliar nuestro conocimiento, en que esto no es de un solo género, sino de cualquier persona. Bueno, pero yo ahí sí quiero hacer un poquito más de énfasis y es que tú lideras grupos, ¿ya? O sea, es diferente que yo llegue y soy uno más de 5 o 6 que estamos ahí, a que llego a liderar esos 5 o 6 que están ahí y a darles un norte y a decirles en cierta manera por dónde vamos a encaminar todo. Entonces, ¿cómo es esa parte de liderazgo tuyo? Porque me imagino que obviamente tú llegas y es predominante de hombres. Y todavía hay unos casos, esperamos que sean pocos, pero hay unos casos en que el hecho de que llegue una mujer a liderar como que choca, ya como que de una le genera a las personas como un conflicto en cierta manera en su cabeza. Entonces yo quisiera preguntarte más hacia ese lado, ¿cómo has sentido tú ese impacto de liderar equipos, de liderar personas? Bueno, a mí al principio me costó, pero más por un aprendizaje normal de que Claro. pues no es tan fácil. Uno, primero, al ser técnico, o sea, al conocer de manera técnica los temas,
y al mismo tiempo liderar, pues hace que uno quiera también meterse. Entonces, como meterse en cómo lo calibraste, en meterse cómo hiciste esto, en meterse, pero eso no te da tan bonito, ¿por qué no lo haces así? Exacto. ¿Sí? Entonces creo que también como que uno no suelta esa parte técnica, eso primero es súper valioso en un mundo de tecnología o de analítica en el cual un líder conozca a nivel técnico las cosas, porque también ayuda a que las personas de su equipo se desarrollen. Entonces, al principio me costó un montón eso, como saber qué es lo que tengo que delegar y empezar a ver cómo uno balancea su conocimiento técnico con sus capacidades de liderazgo, porque son a la larga capacidades blandas. Claro. Y eso es lo más retado. Sí. ¿Sí? Independientemente de lo que sea, es lo más retado. Ya después es enfrentarse a otras personas, a otros equipos, a otros líderes. Es el tema de la comunicación. Creo que ahí es súper importante saber uno cómo comunica este tipo de cosas. Porque yo podría ser súper técnica y decir, no, mira, hice un modelo y el AUC y la información y el threshold. O sea, podría utilizar palabras súper robustas que nadie va a entender, ¿sí? Entonces, para poder liderar primero un equipo, ¿sí? Es primero entender qué es lo que ellos conocen y tú qué puedes aportar a su conocimiento. Y para trabajar ya con otros equipos, con otros líderes, es tú cómo transmites lo que tú tienes en tu cabeza o lo que tú conoces técnicamente de una manera muy sencilla, sin ser pretencioso, sin ser súper elevado, porque pues eso no va a servir independientemente de lo que tú sepas o no sepas, ¿sí? Sino es cómo todos llegamos a un punto en común para lograr un mismo objetivo, porque aquí no somos como yo soy más que nadie, no, al contrario, es cómo somos todos para lograr el mismo objetivo. Entonces creo que esos son los retos más grandes. De pronto en mi experiencia ha sido un poco más difíciles que a uno no lo vean como, ay, bueno, tú eres la que me hace todas las cosas. o tú sí, te compramos la idea, sí, como si fuera una niña chiquita pidiendo cosas. No, sí, no, como te vuelves parte de la discusión, parte de la solución y entre todos generamos algo en común. Entonces, que las ideas sean llevadas a cabo o que se desarrolle el proyecto que tú requieres, eso es cuando uno también tiene que poner toda su comunicación, todas sus habilidades blandas para la ejecución. Entonces ahí es cuando es el reto más grande, independientemente del rol de liderazgo mujer o hombre. Silvia, te cuento que nosotros en el podcast tenemos una parte muy importante que se llama la IA pregunta. Aquí le pasamos toda tu información a la inteligencia artificial y esta te tiene 2 preguntas. La primera es: Hola Silvia. Considerando tu experiencia liderando equipos de analítica, me gustaría saber, si pudiera aprender de las interacciones humanas en tu equipo, ¿qué lecciones crees que me ayudarían a ser un mejor colaborador en proyectos de ciencia de datos? A ser un mejor colaborador. Correcto. Bueno, creo que hay algo que la inteligencia artificial pues todavía sigue aprendiendo, es cómo comunicarse, ¿sí? La inteligencia artificial, y yo les decía ahorita, te puede ayudar a hacer el modelo, ¿sí? Pero, y hasta hoy en día tú le puedes decir, hazme la presentación del modelo, ¿sí? Pero tú cómo unes desde tu inteligencia humana eso que te ayudó la inteligencia artificial al negocio, lo comunicas, lo expresas, resuelves dudas puntuales, eso es como lo que se necesita o lo que ayudaría una persona que quiera estar en el equipo, que quiera aprender de la ciencia de datos, es cómo lo comunico, cómo lo muestro de la mejor manera y genero como esa espinita o ese interés o esa curiosidad por querer saber más, ¿sí? Entonces, es como eso, como mi consejo, porque a la larga lo que queremos es contar historias, contar cómo nace, cuál es su drama y al final qué pasa, ¿sí? Entonces, eso es lo que siempre se quiere contar a través de la información. Entonces, conectar con el usuario, conectar con las personas y tener una muy buena comunicación es como parte del objetivo. Gracias por tu reflexión, Silvia. Ahora, otra pregunta surge desde mi perspectiva como inteligencia artificial. Si me delegaras decisiones críticas basadas en datos,
¿Cómo me entrenarías para tomar decisiones que consideren tanto el beneficio comercial como el impacto social? Bueno, creo que lo primero es entender las relaciones humanas hoy en día. Nosotros ya hacemos esa interacción con el usuario, ya hacemos cosas de impacto social. Entonces, aprender de hoy cómo funciona, de cómo una persona comercial te vende y se sienta contigo y trata de entender tu inquietud, tu problema, tu duda, ¿sí? Tu angustia. Eso hace como que las personas humanas pues tengan esa sensibilidad hacia los sentimientos. Entonces lo primero que yo haría para ser súper táctico es, venga, aprendo de lo que hoy en día, una grabación, un video, cómo actualmente lo hacemos, ¿sí? Un experto en la comunicación, lo grabaría y pues de esa manera entrenaría la inteligencia artificial para ver si de alguna forma esa inteligencia puede llegar a ser de pronto más sensible hacia el usuario. Ahí es muy difícil porque siempre va a haber como esa interacción humana que va a ser muy difícil de replicar. Pero a nivel de números y de conceptos lo va a hacer súper bien. Pero entonces ahí es como lo que les mencionaba un poco de esa comunicación que se requiere para generar esa cercanía. Entonces, te entrenaría con casos reales. Muchas gracias. Nosotros tenemos una pregunta insignia en el podcast y es: si tú tuvieras tiempo ilimitado y recursos ilimitados, ¿qué proyecto o qué harías? Es más enfocada a los sueños. Es válido soñar, no tiene que ser directamente con inteligencia artificial, no, es más una pregunta de sueños. Sí, a mí me encantaría hacer muchas cosas de impacto social, ya que ahorita lo preguntabas. Yo creo mucho en la educación y que el conocimiento está en todos, o sea, las capacidades las tenemos todos. Y me encantaría, yo amaría hacer algo de educación, ir por el mundo, por las diferentes partes de Colombia, empezando por ahí, a transmitir un mensaje de, a pesar de donde nacemos o a pesar de donde estemos, podemos soñar y podemos transmitir información y conocimiento a través de la palabra. Y la educación es algo que puede en verdad cambiar muchas vidas. Entonces, me encantaría, yo sería una persona que se dedicaría solamente a la educación, a transmitir conocimiento, a enseñar, amo enseñar. Entonces, creo que si yo tuviera los recursos ilimitados, me dedicaría a eso. Y no solamente de esto, que a la larga la data y la inteligencia artificial y todo eso solo es un interés, pero al final una persona que sepa, que se capacite, que sienta que está haciendo algo por sí misma, puede lograr demasiadas cosas. Y creo que eso es muy valioso y lo he visto en muchas personas. Entonces, un consejo que yo siempre doy es, si tú sabes lo que no quieres o lo que no te gusta, hacer lo que te gusta es cada vez más fácil. Sí. Entonces, siempre como que estar constantemente aprendiendo o enseñando o ni siquiera de cosas técnicas, ni de números, ni de nada, sino a través de un consejo, eso las personas lo reciben de muy buena manera y cambia a veces la perspectiva, las formas de vida de los que influencian. Justamente hablando de esta parte de la enseñanza, ¿cómo crees, Silvia, que te ha servido el tener ese background académico y investigativo para estar en este momento liderando un campo de ciencia de datos y trabajando en este campo de ciencia de datos? Yo creo que entender que no todos sabemos todo y que nadie es perfecto. Creo que entender que nadie es perfecto ni que todos somos superdotados. Yo no lo sé, o sea, yo hoy en día hay cosas que gente de mi equipo sabe mejor que yo, pero aceptarlo y también aprender sobre ello es lo que a uno lo vuelve como un buen líder y una buena persona al final. Entonces también saber cuáles son tus capacidades, pero también cuáles son tus limitantes. Entonces, creo que cuando uno enseña y se da cuenta que no todos partimos del mismo conocimiento, que no todos tenemos las mismas bases,
es cuando te vuelve más como amable a entender de que pues tenemos limitantes y pues vamos con ello a aprender y a seguir evolucionando. Todos partimos de un inicio diferente y siempre que uno tiene una retroalimentación con alguien o un feedback es, bueno, de acuerdo a tus capacidades, de acuerdo a lo que yo entiendo de ti, de acuerdo a lo que yo veo en ti, es cómo podemos seguir evolucionando y pues tú también cómo lo ves desde mi parte, porque pues yo también tengo limitaciones, nadie aquí ha nacido aprendido. Entonces, creo que entender eso, en un tiempo pues yo dicté clases y cuando dictaba clases pues claro, si yo llegaba a la clase y dictaba, no, mira, es que la regresión lineal es y igual a AB, X más C, pues nadie me iba a entender, o sea, o sí, varios. Pero si yo digo, bueno, ¿qué es la A? ¿Qué es la B? ¿Qué es la X? ¿Sí? Si yo empiezo a explicar desde conceptos más sencillos, qué significa cada parte del problema o qué significa cada parte de la ecuación, pues yo sé que de pronto no el 100%, pero ya el 80% van a entender. ¿Sí? Entonces, ¿cómo yo facilito ese entendimiento para que las cosas se desarrollen? Entonces, en ese caso, pues los estudiantes querían aprender, querían que alguien que no fuera tan técnico les explicara. Entonces, utilizar diferentes recursos, diferentes herramientas, también saber el contexto, permite que uno pueda desarrollar esa charla mucho más fácil y pues saber también que uno no conoce todo también te habilita a decir, no lo conozco, venga, aprendamos los dos. Silvia, para finalizar esta conversación que estamos encantados de hecho, ¿tú cómo visualizas el futuro de la inteligencia artificial en tu campo? Uy, creo que primero ayuda un montón. O sea, Sí. la primera respuesta sí sirve. Sí, esa es la primera. ¿Que todos la queremos usar? Sí, todos la queremos usar. Creo que acá es el reto más grande a corto plazo es cómo hacemos para poderla usar de la misma manera que se está desarrollando, o sea, rápidamente. Entonces, cómo se crean soluciones fáciles, rápidas, testeamos acá, testeamos allá, cómo se crea esa dinámica rápida de aprender y seguir evolucionando en un ecosistema pequeño. Entonces, como antes de implementarlo en toda la tecnología, en toda la organización o en todos los proyectos, es cómo hago cosas rápidas para irlas evolucionando y creciendo y mejorando. Entonces, creo que en corto plazo lo que tenemos que estar capacitadas las organizaciones es en qué aprendemos de ellas rápidamente para implementar rápidamente y cómo nos volvemos un implementador rápido, un laboratorio, un aprendizaje continuo de estas herramientas. Perfecto, Silvia. Queremos darte las gracias por estar acá, por tomarte tu tiempo. Es una conversación que yo creo que hemos disfrutado mucho, mucho y pues agradecerte también por brindar y entregar el conocimiento que tú tienes en todos estos campos. Y nada, cuando quieras este espacio está abierto para ti, que nos acompañes nuevamente, sería todo un honor. Súper, muchas gracias por la invitación. En verdad, me gustó hablar acá un rato. Yo podría hablar un montón. Nosotros también, de hecho nos encanta. Sí, sí, sí. Silvia, a ti muchísimas gracias por tu tiempo, por acompañarnos, por todo lo que le estás transmitiendo a las personas que nos escuchan y a quienes nos escuchan no olviden seguirnos en Instagram y en TikTok como Mentes Artificiales y nos pueden escuchar en Spotify y en YouTube. Que estén muy bien, feliz día.